Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman. Bienvenidos una vez más al módulo de proyecto pastoral. En esta oportunidad vamos a centrarnos en lo que es la hermenéutica infantil como una herramienta para que puedan elaborar sus 2 sesiones de lección divina. Antes quisiera retomar lo que se vio en el video pasado, que es sobre las 3 escuelas de la palabra, ¿no? Les había comentado de que su proyecto va a tener una fundamentación bíblica. Esta fundamentación bíblica se va a realizar a través de las 3 escuelas, ¿no? Para hacer un repaso, el proyecto lo podemos dividir en 2 grandes partes. La primera parte, que vendría a ser el diagnóstico, vamos a analizar, vamos a evaluar el grupo con el cual vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que hemos visto lo que es el contexto, el perfil de los participantes y el planteamiento del problema? En una segunda parte del proyecto vamos a ver el diseño del proyecto, y el diseño va a empezar con los objetivos, ¿no? Ya les mandé, les envié una plantilla, y lo que va a continuar después de los objetivos, que es objetivo general y 2 objetivos específicos, es la justificación del proyecto o la fundamentación, ¿no? del proyecto, que en este caso vamos a hacerlo en 2 partes. La fundamentación bíblica, que va a ser a través de las 3 escuelas, y por si acaso pueden revisar en el material complementario del módulo de proyecto. Está colgado no solamente la plantilla de los objetivos, sino también he colgado una plantilla a modo de ejemplo de las 3 escuelas, ¿no? Les puse un ejemplo con un texto bíblico y cómo deberían realizar las 3 escuelas con una plantilla. Entonces, estas 2 plantillas, la de los objetivos y la de las 3 escuelas, la plantilla de las 3 escuelas, les va a servir para la elaboración de la parte del diseño. Y la otra fundamentación que vamos a ver ahora de manera breve es cómo fundamentar el proyecto a partir de los documentos del magisterio de la Iglesia. Para esto nos vamos a centrar principalmente en 2 documentos, que es en Aparecida, el documento conclusivo Aparecida, que fue en el 2007 aquí en Brasil, donde se reunieron las conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe, y la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, la Verbum Domini, que fue publicada en el 2010 a partir del Sínodo de la Palabra que se realizó en Roma en el año 2008. ¿Por qué estos 2 documentos? Porque se habla acerca de la importancia de lo que es la animación bíblica de la pastoral en la vida de la Iglesia. Entonces, cuando ustedes van a presentar su proyecto, no solo lo van a fundamentar con textos bíblicos, sino que también la misma Iglesia, a través de los documentos del magisterio, nos pide precisamente que animemos bíblicamente todas las pastorales, ¿no? Hay una importancia de también utilizar la lección divina como una herramienta para animar bíblicamente la pastoral en la cual nos encontremos. Entonces, cuando ustedes estén elaborando su proyecto, ¿no? Una vez ya terminada la parte del diagnóstico, de ahí en la parte del diseño van a colocar su objetivo, en la fundamentación van a poner las 3 escuelas con el texto que han escogido, ¿no? Con la plantilla que les he puesto como una especie de una guía, y en la fundamentación con textos del magisterio van a colocar 2 textos que también yo lo voy a subir al aula virtual, al módulo de proyecto, en donde precisamente están estos 2 pasajes, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer en la fundamentación con texto del magisterio es algo más sencillo. Simplemente en su proyecto van a insertar estos 2 pasajes de Aparecida y de la Verbum Domini, y solamente van a hacer un breve comentario de la importancia que la Iglesia le está dando a la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Y una vez que ya hayan terminado este proceso, ya vamos a continuar ahora con la última parte del proyecto,
que vendría a ser el desarrollo de las sesiones, ¿no? Entonces ya, aunque no lo crean, una vez que acaben lo que es objetivos y principalmente la plantilla de las 3 escuelas con el texto bíblico, y bueno, y colocar estas 2 textos del magisterio que yo se los voy a dar en el aula virtual, prácticamente ya estarían avanzando casi a un 60-70% del proyecto. Entonces, vamos a tratar que con el desarrollo, con las plantillas, con la ejecución de las plantillas, les sea más fácil terminar y bueno, avanzar con su proyecto pastoral. Recuerden, ustedes siempre tienen que tener la mentalidad que lo que están haciendo es realizar 2 sesiones de Lección Divina con la metodología de proyecto, ¿no? No solamente es hacer cosas, plantear objetivos, plantear el tema de las 3 escuelas, ¿no? Todo eso está orientado para que ustedes puedan realizar una sesión de Lección Divina con el grupo que ustedes han escogido, ¿no? Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración Entonces, dentro del módulo de proyecto, les había comentado que vamos a trabajar con 3 tipos de público, ¿no? Un público infantil, un público de jóvenes y el grupo de de los adultos. Entonces, el día de hoy voy a centrarme en la hermenéutica infantil, ¿ya? Así que empecemos. Bien, como les había comentado, en la hermenéutica infantil vamos a ver, en primer lugar, por qué es importante una hermenéutica para el niño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos lo que es el círculo hermenéutico? Habían varios pasos, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? El primero era la sospecha ideológica, el segundo era prejuicios y presupuestos que tiene toda persona al leer, lo que es la interpretación, ya cuando uno afronta el texto bíblico, y lo otro es cómo ese texto va a reconstruir mi realidad. Entonces, la vez que yo le expliqué, cuando estuvimos en el primer presencial, y tal como está en la separata, este círculo hermenéutico, uno puede asumir de que para que uno realice este círculo hermenéutico, pues tiene que tener una actitud crítica frente al mundo, una actitud crítica frente al texto, saber leerlo, saber interpretarlo. En otras palabras, tener ya una mentalidad más reflexiva, adulta, por así decirlo. Pero la pregunta es cómo aplicar este círculo hermenéutico con los niños, ¿no? Como todos sabemos, los niños no tienen tal vez esa actitud más tan crítica de la vida, o una actitud crítica a la hora de leer un texto, como lo puede tener un adulto, ¿no? Entonces la pregunta es cómo hacer una hermenéutica infantil a partir del círculo hermenéutico que ya hemos visto con anterioridad. Entonces yo voy a subir al aula virtual precisamente una separata, va a estar en PDF, sobre la hermenéutica infantil, así que me pueden seguir. Por así decirlo, este círculo hermenéutico a los niños. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Por ejemplo, la primera parte, que es la sospecha ideológica, tal como ya lo habíamos visto con anterioridad, es que todo escrito es producto de la creencia y la postura del autor, ¿no? El autor siempre va a resaltar la idea a la cual está a favor, y va a minusvalorar o despreciar la idea que está en contra, ¿no? En el texto que él está relatando. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué orientación tiene el autor del texto que yo voy a leer? En este caso,
qué orientación o en qué línea va el autor de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Para un niño tenemos que ser un poco más, más sencillos y más prácticos, ¿no? Todos sabemos de que la Biblia es escrita, es palabra de Dios, pero también es palabra de hombres, porque hubieron autores humanos, los agiógrafos, que pusieron por escrito toda esta revelación que hace Dios en la historia del hombre. Pero vamos a tratar de resaltar en este punto a Dios como autor principal, ¿no? En otras palabras, en la sospecha ideológica debemos plantearle al niño, orientarlo en el sentido de que es Dios quien es el autor de la Biblia. Por lo tanto, Dios va a tener un propósito cuando los agiógrafos van escribiendo los diversos libros de la Biblia, ¿no? ¿Y cuál es ese propósito? Pues es que Dios ama a la humanidad. Dios ama al hombre, tanto al varón a la mujer, y quiere hacerlos parte de su familia, ¿no? Esa debería ser la sospecha ideológica para un niño, ¿no? Plantearle, Dios es el autor, y la línea la idea general por la que van todos los libros de la Biblia es precisamente que Dios nos ama y Dios quiere que seamos parte de su familia. En la segunda parte, en prejuicios y presupuestos, todo niño, en este caso, también tiene sus propias creencias, sus propias posturas, ¿no? Un prejuicio, y esta postura que tiene el niño sí es evidentemente producto de la crianza de sus padres, ¿no? Todo lo que al niño le enseñan en casa, pues lo va a asumir como propio, ¿no? Entonces, y no solamente la enseñanza de los papás, sino que también es lo que aprende, por ejemplo, con su familia, con sus tíos, abuelos, lo que aprende también en el colegio. Toda esa enseñanza que va a recibir tanto en su familia como en el colegio va a ser todo ese conocimiento previo que va a tener el niño a la hora de afrontar el texto. Acuérdense que cuando hablo de niño, puede ser una edad, un rango de los 7, 8 años hasta los 12. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente, que es la interpretación literal, ¿no? El niño, cuando lee el texto, lo afronta, ¿no? Entonces, evidentemente aquí el animador bíblico tiene que guiar al niño para que pueda no solamente leerlo, sino interpretar el texto, pero también de acuerdo a su edad, ¿no? No hacer tampoco explicaciones muy profundas o teológicas que el niño se va a perder, ¿no? Ni le va a tomar interés, sino resaltar lo más importante, una o dos ideas claves del texto, y orientar al niño, ¿no? Para que precisamente se dé cuenta que lo que el autor quiere decir es el mensaje principal que está leyendo. Quiero insistir en eso, ¿no? Hay que evitar caer en el academicismo o en, no sé, gastar energías en decirle datos al niño que tal vez no le interesa, ¿no? O sea, no sé, pues que yo gaste fuerzas en tratar de explicarle cuál es el contexto de la Palestina en el siglo I a un niño de 7, 8 años, posiblemente no lo tome en cuenta, ¿no? Pero sí va a tomar en cuenta las actitudes que tiene Jesús con las personas, por ejemplo, ¿no? Los gestos de los personajes que se encuentran en el texto que está leyendo. Entonces, y continuamos. La otra es las respuestas a sus preguntas, ¿no? El texto va a confrontar los prejuicios, todo ese saber previo del niño, y tiene que cambiar su manera de pensar, ¿no? O reforzar tal vez lo que se le enseña en casa, ¿no? A veces en casa, en la forma como ha sido criado, pues no sé, le dicen mentir es malo, odiar es malo, en el fondo ese mensaje también está presente en la Biblia, ¿no? Entonces algunas ideas recibidas en casa se refuerzan, otras ideas o actitudes tal vez necesiten un cambio, ¿no? Resaltar siempre los textos que se trabajan con los niños, el tema de la fe, la predisposición a aceptar la voluntad de Dios, el tema de perdonar, que es muy importante, ¿no? Para un niño también, el saber perdonar, cuando tal vez en casa no tengan el ejemplo del perdón, ¿no? O el tema de la honestidad, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Muchas veces
Cuando el adulto no quiere responder una llamada, le dice al niño, dile que no estoy. O sea, implícitamente le está enseñando a mentir. Entonces, por ejemplo, el texto bíblico también ahí debe darle una respuesta al joven de que, bueno, toda mentira en el fondo es mala, ¿no? Por más inocente o blanca que nos pueda parecer, debemos ser honestos. En el siguiente punto de la separata que van a ver se titula El universo del niño, y es tratar de entender cuál es el mundo en el cual se mueve el niño y quiénes son los personajes que interactúan en su universo, ¿no? En primer lugar están los padres, pues papá, mamá pueden estar juntos, puede ser el papá o la mamá, son los principales educadores, son los modelos de ejemplo, de conducta del niño, ¿no? Y evidentemente hay un fuerte vínculo afectivo, emocional y de una dependencia para el desarrollo del mismo niño, ¿no? Entonces, los principales protagonistas son los padres, están los hermanos, ¿no? Son también las primeras personas, aparte de los padres, con los cuales el niño aprende a convivir, ¿no? Bueno, si es que tiene hermanos, ¿no? Y las relaciones que se dan entre ellos, pues no son de autoridad, ¿no? O sea, con el niño con su papá, sí hay una relación de autoridad. Entre los hermanos, ambos, o pueden ser 2 o 3 hermanos, son relaciones igualitarias, por así decirlo, ya que están bajo la autoridad del padre. Entonces también con los hermanos es parte de su universo muy importante porque, repito, son las primeras personas con las que interactúa y con las que puede darse cuenta que es su igual, ¿no? En este caso la autoridad solo sería el padre o la madre, o los abuelos también, ¿no? Los siguientes personajes que también están en su universo, ya le he dicho, los abuelos y los familiares, ¿no? Muchas veces, cuando a veces en una casa, una familia extensa, están los abuelos, o a veces los tíos, los primos, también influyen bastante, ¿no? Los abuelos muchas veces influyen en la crianza del niño, son los que a veces los crían porque los padres salen a trabajar. A veces incluso, ¿no? Los tíos también pueden asumir una figura de autoridad o una figura paterna en caso del padre ausente. Los primos, ¿no? También, si es hijo único, puede interactuar con el niño, con el primo, como si fueran hermanos. Entonces, este es el universo en el cual se desarrolla el niño. Primeramente, la casa, el hogar, es donde empieza a interactuar y a formarse como un ser social. Otro aspecto es el colegio, ¿no? Un lugar donde, bueno, posiblemente él no ha escogido el colegio y son los padres los que deciden, y ahí también empieza a interactuar con personas que no son de su familia, empiezan a interactuar con figuras de autoridad que no son sus padres, que en este caso vendrían a ser los profesores o el director del colegio. Entonces el niño también se mueve en este espacio, y en este espacio también empieza a desarrollar su sociabilidad, ¿no? Establecer amistades con sus compañeros de aula. Entonces también es muy importante el mundo, el espacio del colegio. Y también sus amigos, ¿no? Que no necesariamente pueden ser del colegio, por ejemplo pueden ser sus vecinos de barrio, o muchas veces los padres tienen amigos y tienen un hijo de la edad del niño, ¿no? También van surgiendo amistades que él escoge, ¿no? Por ejemplo, cuando va al colegio, puede ser amigo de un compañero de colegio, pero es porque las circunstancias lo fuerzan, no están en un salón compartiendo varias horas del día. Pero también hay amistades que surgen porque el niño simplemente la ha escogido, ¿no? Puede ir a jugar al parque de su casa y conoce a un niño que puede ser su vecino y simplemente surge la amistad, ¿no? Entonces, este es el universo del niño. Está el hogar, está el colegio, está los amigos de barrio. Debemos tener en cuenta que este es el universo del niño, porque debo tener en cuenta que cuando el niño va a afrontar el texto bíblico y lo va a leer, todo su prejuicio, toda su formación, su creencia antes del texto, precisamente se está moviendo en todos estos ámbitos que nosotros que en este momento acabo de decir. Y si siguen leyendo el documento, vamos a una sección un poco distinta, y es
cómo la palabra de Dios, ¿no? No solamente se revela a través de letras, por así decirlo, o de ideas frías o de nociones, ¿no? Sino que también la palabra de Dios se revela en la palabra humana, pero la palabra humana utiliza imágenes para expresar. En el mundo antiguo, acuérdense que no existía la televisión, no existía el cine, entonces muchas veces el mismo lenguaje utiliza la metáfora, utiliza la imagen, los símbolos en palabras, para que cuando el lector lo lea, precisamente se imagine esas imágenes, ¿no? Para esto quiero empezar con una cita que hace la Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II, en su numeral 12, que dice que cuando Dios habla a través de la Sagrada Escritura, lo hace a la manera de los hombres, ¿no? Dicho de otra manera, la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas, ¿no? Y esto es muy importante y es muy fuerte, por así decirlo, porque decir que la palabra de Dios está expresada en palabras humanas, en lenguaje humano, entonces debo tener en cuenta que para entender, para comprender la palabra de Dios, debo entender el lenguaje humano. Y para entender el lenguaje humano tengo que hacer uso de las herramientas del lenguaje, ¿no? Saber diferenciar cuáles son los géneros literarios, cuando leo un texto cuál es la idea principal del texto, qué es lo que el texto me está argumentando, ¿no? Es como que si yo hiciera un análisis de lectura de un texto, ¿no? Como lo hacíamos en el colegio. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? La palabra de Dios es expresada en un lenguaje humano que hace uso de géneros literarios, ¿no? De nociones que a veces los estudiamos en el colegio, ¿no? Repito, ¿no? Ideas principales, ideas secundarias, y no solamente eso, sino que el lenguaje humano está condicionado por la cultura, ¿no? Por la cultura del autor, por su mentalidad, ¿no? La misma palabra humana o lenguaje humano es limitado, ¿no? Todo idioma es limitado. Las personas que saben otro idioma son conscientes de que es imposible hacer una traducción literal, palabra por palabra, de un idioma al otro, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Los traductores muchas veces optan por traducir no palabra por palabra, sino frases completas, ¿no? Para traducir la idea más que la palabra. Eso es porque ningún idioma es completo, por así decirlo, ¿no? Entonces imagínense lo que significa tratar que Dios se revele, ¿no? A sí mismo a los hombres utilizando el lenguaje humano que es limitado, ¿no? Limitado por las palabras, limitado por el contexto cultural de la época en la cual nace el autor, ¿no? Entonces es muy importante tener esto, ¿no? Y eso nosotros lo vemos cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Cuando Dios quiere expresar qué, qué es lo que Dios quiere para el hombre, ¿no? O qué es lo que Dios quiere que haga el hombre para precisamente seguir su camino, seguir su voluntad, el autor bíblico hace uso de un género literario común en esa época, que eran los códices legales o los códigos de leyes, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos: no matar, no robar. O sea, ese código de leyes era muy conocido en la época, ¿no? Y precisamente se utiliza este género literario para expresar una realidad que en el fondo es espiritual. Es cuál es el camino que Dios le está trazando al hombre para que pueda seguir su voluntad. Otro ejemplo, para expresar la relación especial que tiene Yahvé, el Dios de Israel, con su pueblo elegido, ¿no? Israel, el Deuteronomio va a utilizar como una referencia literaria los tratados de vasallaje que utilizaban los asirios o el imperio de Asiria con pueblos pequeños, ¿no? O tratados de alianza de la época. Entonces este es el género literario que se utiliza para expresar la alianza que hace Dios con Israel. Y lo podemos ver, nos podemos dar cuenta cuando leemos el Deuteronomio. Son compromisos
que asume Israel, en este caso a manera de vasallo, frente a Yahvé, que vendría a ser su señor, ¿no? En este caso la figura del rey. Y otro ejemplo interesante es de que para expresar esa misma relación especial entre Yahvé e Israel, por ejemplo, el libro Cantar los Cantares utiliza un género literario totalmente distinto que vendría a ser poemas de amor, ¿no? Especialmente, más concretamente, poemas de amor erótico entre un esposo y su esposa. Son géneros totalmente distintos que sirven para expresar una idea. O por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Que si uno lee el Apocalipsis no te describe ideas, no te describe nociones, todo te lo describe mediante imágenes, ¿no? Te habla del dragón, de las dos bestias, que con esta simbología trata de decirnos, en este caso, el poder de Satanás y que actúa en la tierra a través de sus dos agentes, que vendría a ser el Imperio Romano, ¿no? La primera bestia, y la religión al servicio del emperador, ¿no? Que en este caso sería el falso profeta. Entonces miren cómo a través de los símbolos muchas veces se puede expresar, comunicar de manera más efectiva, que decirlo tal vez con palabras o con nociones o con definiciones formales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente vamos a utilizar este tema de la imagen para la metodología que vamos a proponer. La metodología de trabajo con el niño se va a basar a través de la palabra, de la imagen y del juego. ¿Y por qué a través de esto? Precisamente queremos proponer que el niño no solamente tenga esta experiencia, este encuentro con la palabra de Dios solamente leyendo el texto, sino que debemos capturar la atención del niño, ¿no? Por eso estamos proponiendo el tema de las imágenes, que suelen ser más expresivas, comunican con más fuerza muchas veces una idea que podemos plasmarlo con palabras. Y también lo otro es el juego. Y esto del juego no es algo reciente, ¿no? Ya hay varias teorías en psicología que nos dicen que el juego es muy importante en las etapas de desarrollo del niño, ¿no? Y no solamente eso, sino que proponen que el juego es un método de aprendizaje efectivo para que el niño pueda aprender diversas cosas. Esto se utiliza en los colegios, en la educación inicial, incluso en la catequesis, ¿no? En varias catequesis con niños que a veces trabajan pueden leer un texto bíblico, pueden leer una idea, no sé, un texto del catecismo, por así decirlo, o los mandamientos, y lo pueden trabajar a veces mediante un juego, haciendo dibujos, en fin, ¿no? Tratar que la experiencia que tenga el niño mediante el juego sea una herramienta de aprendizaje. Entonces, mediante esta idea de lo que es las imágenes y el juego, también vamos a proponer una metodología de una lección divina, ¿no? Que constaría en unas 5 partes. La primera es la lectura del texto, ¿no? Se proclama el texto. También en este caso se sugiere hacer una representación, una significación, pueden usar títeres, ¿no? Como le digo, acá es tema mucho de creatividad. No solamente es proclamar el texto, leer el texto, se puede significar. Lo otro es también juegos a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, ese texto que se ha leído, podemos, por ejemplo, y esto está como ejemplo en la separata, el texto de la Anunciación del ángel Gabriel a María, ¿no? Una vez leído el texto o el significado, también podemos presentar dibujos que representen el relato que estamos leyendo, ¿no? Como una propuesta que está en la separata es, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer juegos de 2 imágenes de Anunciación y que haya diferencias, ¿no? Por ejemplo, encuentran las 7 o las 10 diferencias entre cada imagen. Entonces, mientras el niño va jugando, encontrando las diferencias entre las imágenes de la Anunciación, precisamente a través de la imagen el niño va interiorizando, va recordando, se va plasmando en su memoria esta escena, ¿no? Del encuentro entre el ángel y María, en el cual el ángel anuncia que va a ser la madre de Jesús, ¿no? Y muchas veces esto el niño lo recuerda más, el niño recuerda más las imágenes que simplemente que leyendo el texto, ¿no?
E incluso pueden haber otro tipo de actividades, ¿no? A partir del texto que van a leer, por ejemplo, el tema de la enunciación, ¿no? Por ejemplo, pueden ser sopa de letras, ¿no? Con palabras del mismo texto, también ayuda para que el niño, jugando, vaya recordando las palabras más importantes del texto, ¿no? Una parte, eso sería la segunda parte. La tercera parte sería la meditación, ¿no? Acuérdense, hemos visto lectura del texto, otro juegos a través de imágenes. La tercera parte es la meditación, y es que el niño tiene que interiorizar el texto bíblico, teniendo en cuenta siempre su realidad, su mundo, su universo, su casa, ¿no? Su papá, mamá, hermanos, el colegio en donde se mueve y sus amistades, ¿no? Eh, Repito, interiorizar lo que nos dice el texto, ahora el niño tiene que aterrizarlo a su realidad, y acá sí va a ser de mucha ayuda la orientación del animador bíblico, ¿no? Del agente pastoral, para que precisamente con una buena orientación le diga, pueda orientar al niño. Por ejemplo, en el caso de la anunciación del ángel, lo que se destaca en el texto es la fe de María, ¿no? El sí que da María a Dios. No, una manera de orientar al niño es, nosotros en qué momento le decimos sí a Dios. Por ejemplo, en nuestra casa, puede ser a través de la obediencia, a través del buen trato entre sus hermanos. ¿De qué manera yo le digo sí a Dios en el colegio? ¿No? Como le digo, ahí es donde el niño debe meditar, aterrizar ese texto a su realidad. Tratar de hacerlo también sencillo, no mandarse con meditaciones muy profundas, ¿no? Que el niño se va a marear también. Y lo otro es el compromiso, ¿no? A partir de este texto que ha sido leído, que ha sido jugado, que ha sido meditado, bueno, ahora el niño a qué se compromete de ahora en adelante. Compromisos sencillos, concretos, realizables, ¿no? Es más, objetivos que puedan cumplirlo, por ejemplo, en una semana, ¿no? Objetivos tan sencillos como que si mi papá o mi mamá me dice arregla tu cama todos los días, el tema de la obediencia, ¿no? Pueden relacionarlo con la obediencia del sí de María, que se comprometa a eso, ¿no? Un ejemplo, digo, no tiene que ser algo, no tiene que ser eso, pero una idea, ¿no? Objetivos concretos, realizables, ¿no? Por ejemplo, un compromiso en el cual el niño también, no sé, pues no mienta, sepa tratar a su hermano menor, ¿no? O llevarse bien con el hermano mayor sin pelear, sin mentir, ¿no? Compromisos concretos. Y por último, la oración final, ¿no? Si se dan cuenta, en la lección normalmente la oración es la tercera parte, aquí lo estamos haciendo al final, para cerrar con una oración que también puede terminar con un canto, ¿no? Se recomienda que el animador bíblico oriente esta oración teniendo en cuenta lo que se ha leído, lo que se ha meditado en, en el texto, ¿no? No vayan a caer en el error de que su oración diga cosas que no lo han visto en el texto. Si estamos haciendo una lección divina, ¿no? La oración tiene también que estar enmarcada a partir del texto, ¿no? Y como les digo, ¿no? También esta oración puede terminar con una canción, o también la oración puede ser participativa, ¿no? Hacer un gesto en el cual el niño, mediante algo concreto, mediante escribir algo o dibujar algo, también puede expresar su oración en grupo. También es muy interesante eso. Entonces, en la separata, como les digo, hay un ejemplo sobre un desarrollo de esta metodología, precisamente a partir del texto de la Anunciación de Lucas 1, del 26 al 36. Les pido que lo lean, que lo revisen, y el grupo que tenga pensado hacer una lección divina con niños, también lo puede utilizar, ¿no? A manera de ejemplo, para ya el desarrollo de las sesiones. Bienvenidos una vez más a este módulo del proyecto transversal del proyecto pastoral.
En esta oportunidad vamos a ver una explicación a la hermenéutica juvenil, basándonos en el círculo hermenéutico. Primero, vamos a revisar lo que es la hermenéutica juvenil, como les acabo de decir hace un momento, lo vamos a hacer a partir del círculo hermenéutico. En el círculo hermenéutico recuerden que tenemos varios pasos. El primero es la sospecha ideológica, el segundo son los prejuicios o los presupuestos. En tercer paso tenemos la interpretación literal del texto y por último las respuestas a nuestras preguntas. Este esquema, este círculo hermenéutico que ya lo hemos venido viendo en otros videos, lo vamos a aplicar ahora a la realidad del joven. Entonces, en el primer paso, vamos a hacer un recordatorio. La sospecha ideológica vendría a ser que todo escrito, en este caso vamos a poner por ejemplo un evangelio, responde a la realidad del autor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso vamos a poner el evangelista Lucas. Lucas está convencido y es seguidor de Jesucristo, está convencido que es el Hijo de Dios, que es el Salvador de los hombres. Entonces, lo que Lucas va a escribir acerca de Jesús en su evangelio va a ser precisamente estar a favor de la doctrina, de la enseñanza de Jesús, ¿no? La postura que va a tener Jesús, por ejemplo, en contra de la rigurosidad de los fariseos, es la postura que también va a asumir Lucas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la sospecha ideológica. Es todo escrito es dependiendo muchas veces de la postura o de la creencia del autor. Y aquí, en esta primera etapa, debemos hacernos siempre la pregunta, ¿no? ¿Quién es el autor principal? Dios. ¿Quiénes son el otro autor? En este caso el autor humano son los agiógrafos. Si estamos viendo los evangelios, puede ser Mateo, Lucas, Marcos o Juan. ¿Y qué más? Es hacernos la pregunta también, en esta etapa de la sospecha ideológica, ¿cuál es la postura, por ejemplo, que tiene el evangelista Mateo en su escrito, en su evangelio? Porque eso debemos tenerlo muy en cuenta cuando después vayamos a abordar la lectura de este evangelio. ¿Qué es el tema que quiere recalcar Mateo? Por ejemplo, ¿cuál es la cristología que nos quiere enseñar Lucas o Juan? Es muy importante hacernos esas preguntas. Y en el caso del joven también. El joven ya está en una etapa en la cual puede hacer una reflexión un poco más profunda de lo que puede hacer un niño. Y también se le puede plantear estas preguntas para que se lo haga cuando esté frente al texto y antes de leerlo, ¿no? El texto que yo voy a leer, por ejemplo, Evangelio según San Marcos. La pregunta, ¿qué es lo que el autor Marcos o San Marcos me quiere decir? ¿Cuál es la postura de Marcos con respecto a Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que Marcos quiere incidir en su evangelio? Esas preguntas nos ayudan a tener una buena sospecha ideológica. En cuanto a los prejuicios y presupuestos, igual, toda persona, en este caso por ejemplo el joven, antes de leer el texto tiene todo su prejuicio o una formación previa antes del texto. Tiene una formación religiosa dada por sus padres, puede ser por el colegio, por la parroquia. Tiene su propia concepción del mundo, posiblemente su propia visión de Dios, ¿no? La persona antes de leer el texto tiene todo un bagaje cultural, tiene todos presupuestos, enseñanzas previas, saberes previos que, como les digo, pueden haberlo recibido de casa, del colegio. En el caso de la interpretación literal, el joven lee el texto y lo afronta, lo interpreta, ¿no? En el caso de la diferencia con un joven a una hermenéutica infantil es que, repito, la lectura debe ser más profunda, más analítica, más crítica, ¿no? El cuarto paso, respuestas a las preguntas. El texto confronta los prejuicios del joven y cambia su manera de pensar. En este caso, ¿qué es lo que el texto puede cambiar en su manera de ser del joven? Acuérdense que el joven en esta etapa está construyendo su realidad, está afianzando también su personalidad, está buscando, encontrando cuál es su lugar en este mundo, la búsqueda de una vocación, de una profesión. Entonces valora mucho las amistades.
Entonces el texto le debe dar respuestas precisamente a estos ámbitos que son propios del joven. Ahora, sobre la hermenéutica infantil debemos tener en cuenta cuál es el universo del joven, en qué espacio, en qué ámbito se está moviendo, ¿no? Primero, los padres. Son los principales educadores, modelos de ejemplo, y ojo, acá estoy hablando de ejemplo, los adolescentes que muchas veces se muestran muy cuestionadores o muy críticos ante toda autoridad, siempre van a rescatar más que la enseñanza verbal de los padres, el ejemplo que estos les transmitan, ¿no? El joven, como insisto, suele diferir en su opinión personal con respecto a sus padres, dialoga más, no es como un niño en el cual tú le das una orden y el niño posiblemente te obedezca sin cuestionar, ¿no? El joven es todo lo contrario. Quiere muchas veces que le justifiques, que le expliques el porqué de una norma, de un mandato, ¿no? En ese sentido es más dialogal. En cuanto a la familia, son las personas con las cuales ya aprendí a socializar desde niño, es su espacio seguro, ¿no? Donde ha construido relaciones desde muy niño, con hermanos, tíos, primos. Repito, es el espacio acá donde también aprende a madurar y es su espacio seguro. En esta etapa, también dentro del universo del joven hay que tener en cuenta su enamorado o enamorada que tiene, ¿no? Es la persona que posiblemente a nivel afectivo sea una de las más importantes, ¿no? Después de papá y mamá, yo creo que el joven en esta etapa que necesita afianzar también su sexualidad, su afectividad, el enamorado o la enamorada es muy importante en esta etapa. Los estudios, ¿no? Muchos jóvenes en busca tal vez de empezar una carrera de estudios, en búsqueda de su vocación. Esta etapa es muy importante y que el texto también debería iluminar esta dimensión del estudio, de lo académico. Insisto una vez más, la búsqueda de la vocación, la búsqueda de cuál es su lugar en el mundo. Los amigos también son el grupo en el que más socializa después de la familia y se identifica, ya que a los amigos lo escoge la persona, el joven los escoge, ¿no? La familia no se escoge, pero los amigos sí. Entonces también es un grupo donde el joven va madurando y va aprendiendo cómo relacionarse. Entonces, en general, estos son los pasos que deberían tener en cuenta cuando realizan una hermenéutica infantil. Insisto, tener en cuenta la vocación, ¿no? Que todas las lecciones divinas que puedan realizar orientado al joven debe servir para que el joven busque y descubra cuál es su vocación en este mundo. Otro de los temas que también son importantes junto con el tema de vocación es el tema del liderazgo, ¿no? Que el mismo texto bíblico tiene que iluminar al joven para que pueda descubrir sus capacidades de liderazgo, ¿no? Y en este caso un liderazgo cristiano, ¿no? El joven debe tener como modelo de líder a Jesús. Y esto es uno de los aspectos que los jóvenes valoran mucho en esta etapa de formación. Búsqueda de identidad, de vocación y referentes de liderazgo. Creo yo de que en esta etapa, si ustedes se abocan a estos puntos, va a ser lo más acertado y los jóvenes se van a identificar, van a tener más interés con las propuestas de lección que tienen, ¿no? Y repito, ya más adelante cuando tratemos del término de hermenéutica en los adultos, vamos a ver que son otras temáticas lo que al adulto le interesa, ¿no? Con el adulto ya no es la búsqueda de la vocación, ¿no? En este caso ya el adulto ya ha pasado, superado esa etapa y se encuentra en otra, ¿no? La reflexión, maduración, evaluación de su vida, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, insisto, para que quede claro, en la hermenéutica juvenil, independientemente de los textos que puedan escoger, siguiendo esta estructura de la hermenéutica, ¿no? Sospecha ideológica, los prejuicios, los saberes previos que tiene el adolescente, el tema de la interpretación del texto, ¿no? Y las respuestas que el joven debe encontrar para su vida, principalmente
vocación, ¿no? O reafirmación también de identidad y liderazgo. Y también deben estar preparados, ¿no? Que el joven siempre es muy cuestionador, ¿no? Incluso si realizan una lección divina con jóvenes, no se sorprendan que a veces nosotros podemos asumir ciertas cosas de la fe, ¿no? Sin embargo el joven te lo puede cuestionar en ese momento. Entonces hay que tener mucha paciencia, saber entender las búsquedas que el joven tiene a través de preguntas que para nosotros puede ser, no digo que siempre, pero puede ser que sean preguntas que nosotros ya las hemos superado, ya hemos encontrado una respuesta, pero el joven todavía se encuentra en esa búsqueda. Entonces, tener en cuenta, como les digo, los prejuicios, porque es a partir de los prejuicios, de los saberes previos, que el joven muchas veces nos va a hacer preguntas, nos va a cuestionar, ¿no? Si el joven viene de una realidad en la cual hay violencia familiar, y tú le planteas un Dios que es papá, por ejemplo, la imagen de padre que él tiene, pues no es la más idónea como para que pueda relacionar esa imagen de Dios con la figura paterna, ¿no? Y puede ser también una excusa para un cuestionamiento. Entonces, por eso no vayamos a cometer el error de asumir que el joven ya sabe ciertas cosas de la fe, asumir que tal vez venga de una familia que es mamá, papá, hermanos. Nunca hay que asumir en el tema de la oración con la lección divina cuando estás con grupos específicos, ¿no? Entonces, más que asumir, también es bueno de antemano conocer el grupo con el que estás. Y si no, también a manera de una autoevaluación es preguntar, ¿no? Antes de empezar la lección, ¿no? Es bueno también invitar a que las personas se presenten para poder conocerlas un poco más, ¿no? Y evitar estas suposiciones que puede tener el animador bíblico que pueden dañar o retrasar incluso el desarrollo de una lección divina, porque a veces corres el riesgo de que si tú presupones cosas, el joven te puede hacer preguntas, te cuestione, ¿no? Y más te demores en responder ciertas dudas que se pudieron haber evitado, solucionado, teniendo en cuenta el contexto de los mismos participantes. Bien, entonces esto es una idea general de qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando hacen una hermenéutica con jóvenes. Insisto y repito una vez más. Temas importantes: vocación, reafirmación de identidad y temas de liderazgo, que a las finales le va a servir, repito, para que encuentre cuál es su lugar en el mundo.